¿Ya conoces esta novedosa forma de vender pastel? Se llama Birthday Slice Cake y son unas rebanadas de pastel tan deliciosas, llamativas y originales que tus clientes no podrán resistirse. Estas rebanadas son perfectas para atraer clientes a tu negocio y aumentar tus ventas. Y hoy te digo paso a paso cómo hacerlas y llegar a este resultado. Vamos a empezar con los huevos. Estos tienen que estar a temperatura ambiente y son huevos medianos. Velos cascando de uno por uno para que no vaya a tener alguna imperfección algún huevo, o si se te va algún trocito de cascarón puedas rescatarlo. Y en esta ocasión estoy usando 6 huevos porque estoy haciendo 1,5 receta. En los videos de decoración generalmente no doy las recetas, pero hoy quise compartir las cantidades por quienes me preguntan cómo se multiplican los ingredientes, y pues en este caso es de receta y media. Y poco a poco vas a ir agregando el azúcar en la mezcla de huevos y ahora sí aumentas la velocidad. Cuando se vean así de espumosos vas a agregar el aceite poco a poco, y una vez que lo tengas ya todo vas a aumentar nuevamente la velocidad. Ahora vamos a integrar los ingredientes secos. Aquí tengo mi harina de trigo, esta ya está cernida, y le voy a poner aquí polvo para hornear. También voy a agregar un poquito de sal y a la leche le voy a ir colocando la vainilla. Mezclas todo para que se integre muy bien, y ya que tienes la mezcla así vas a ir alternando un poquito de la mezcla de polvos mágicos, o sea, la mezcla de harina, y también vas a ir alternándola con la leche. Y no vayas a batir en exceso. Recuerda siempre raspar las paredes del tazón para verificar que todo se vaya integrando correctamente y que la harina quede bien integrada. Para este pastel voy a usar mi molde de aluminio, le voy a poner un papel encerado en la parte de abajo. Este molde es de 22 centímetros y también le voy a poner un poquito de desmoldante en spray. Ahora voy a hacer un relleno de frutas súper delichu. Aquí tengo fresas naturales cortadas en trocitos y a este le voy a agregar 2 cucharadas de azúcar. Esta es azúcar común. Aquí mismo voy a poner 2 cucharaditas de jugo de limón. Cuida que no se te vaya ninguna semilla. Finalmente, 2 cucharaditas de fécula de maíz. Te llevas esto a fuego medio, mezclas para que todo se combine bien. Yo las aplasto un poco para que suelten más sabor y no queden tan enteras. Y las dejas cocinar de 5 a 7 minutos. Después retiras del fuego y dejas que enfríe completamente. Quiero mostrarte el resultado del bizcocho de vainilla, y debes saber que este también tiene que estar muy frío antes de empezar a armar el pastel, así que déjalo enfriar. Una vez que está frío te va a quedar así, cambió su consistencia, está ya un poco más espesa, y aquí te recomiendo que si no te gusta el color, o sea, porque este es un color natural, no queda tan intenso, y pues como estamos a veces compitiendo contra productos que están visualmente más atractivos porque usan productos industriales, si quieres puedes ponerle, esto es opcional, pero puedes ponerle una gotita de colorante rojo. Te vas a traer tu bizcocho, que obviamente también ya tiene que estar súper frío, y yo lo voy a cortar en 3 capas.
Ya que tengo mi bizcocho, yo lo corté en 3 capas, obviamente puedes cortarlo en 2, pero yo quiero que quede así el relleno por en medio y para darle un poquito de altura. Entonces ahora sí voy a empezar a armar mi pastel. Me traje una base, es una base muy delgada porque recuerda que lo vamos a cortar en rebanadas. Traigo mi relleno de fresa que está súper rico y pues yo aquí tengo una ganache, esta es una ganache de chocolate blanco. Ya te he compartido la receta, acuérdate que este era un video de decoración, pero pues puedes rellenarlo con frosting de queso crema, puedes ponerle el relleno que tú quieras, incluso puedes hacer otra versión, otro sabor y te va a quedar delicioso. Lo importante es cómo van a quedar nuestras rebanadas ya así individuales, perfectas para celebrar. Lo primero que hago es poner una capa del bizcocho y es que ve esta miga, o sea, me encanta este bizcocho de vainilla. Esto es opcional, pero a mí me gusta ponerle un poquito de almíbar. Ahora sí, un poquito de nuestro relleno. Trato de llevarlo así hacia la orilla y en el centro le voy a hacer una especie de huequito para poner el relleno de fresa. Ahora sí, pongo la siguiente capa de bizcocho y voy a repetir el mismo procedimiento del relleno. De la ganache de verdad no te preocupes, o sea, es chocolate con crema para batir. Si quieres la receta exacta, te voy a dejar el video aquí, también abajo en la descripción. Es una receta que hicimos hace muy poquito, pero pues es una ganache básica. Pero también te digo, o sea, que puedes hacer la combinación del sabor que tú prefieras. Última capa de bizcocho, le voy a poner un poquito de almíbar extra en esta capa y me lo llevo a refrigerar. Mientras mi pastel se enfría, voy a hacer mi crema de mantequilla. La que yo uso para decorar con manga, en este caso es la crema de mantequilla a base de merengue suizo. Ya tienes la receta del canal. Te voy a dejar aquí una tarjeta que te lleva al video. También te pongo el enlace abajo en la descripción. Simplemente dale clic al título y ahí abajo te va a aparecer. Pero está muy fácil. O sea, esta solo lleva 3 ingredientes. Y tú puedes hacer pruebas si nunca la has hecho. En este caso vas a ocupar, por ejemplo, si tienes 100 gramos de claras de huevo, vas a ocupar el doble de azúcar, serían 200 gramos de azúcar. Y lo que sumen estas dos cantidades, que en este caso serían 300 gramos, es lo que necesitas de mantequilla. Se hace el baño María y con el baño María se hace la cocción de la clara, así que no te preocupes, no vas a comer salmonela y pues ya te va a quedar una crema súper sedosa que puedes pintar del color que quieras. A mí me encanta esta receta para decorar, me parece muy fácil de hacer y el resultado es una crema muy sedosa, fácil de trabajar. Las cantidades que te compartí obviamente son un ejemplo para que veas lo fácil que es hacerla. Aunque claro, si prefieres otra receta como las que son a base de ganache, claro que también puedes hacerla así. Ya está el pastel bien frío, ya terminé mi crema de mantequilla. Lo que sigue ahora es cortarlo. En esta ocasión yo lo voy a cortar primero por mitad y después voy a sacar 4 rebanadas de 4 de cada lado. Y en esta ocasión lo que estoy haciendo es, primero estoy haciendo el corte para ponerle la capa atrapamigas a toda la rebanada completa. Es que ve estas capas, ay, es que se ve súper delicioso. No nada más va a estar bonito, ves, me encanta el relleno y el frosting va a quedar buenísimo. Y lo que voy a hacer es traer mi base giratoria para que sea más fácil empezar a aplicar la crema. Voy a poner la capa atrapamigas y esto es simplemente ir poniendo el betún con mucho cuidado.
Siento que esto va a estar un poco difícil por la parte del relleno, pero sí se puede. O sea, tienes que hacerlo muy despacio, con calma, para que no vayas a jalar más relleno del normal. Y sí se puede. Siento que últimamente estaba haciendo cositas diferentes, o sea, cosas que me sacan de mi zona de confort o que nunca había hecho, pero que me parecen muy buena idea traérselas a ustedes. Por ejemplo, nunca había hecho estas rebanadas y siento que sí me está costando un poquito de trabajo aplicar la parte de la crema de mantequilla en donde está el relleno, porque obviamente no quieres que se vea el relleno, pero sí se puede, o sea, es simplemente con paciencia. Creo que estas ideas son buenas también para que tú me digas qué hubieras hecho diferente. Estaba pensando si le hubiera puesto una, o sea, si hubiera hecho el corte del pan e ir poniéndole una crema de contención y después el relleno a cada rebanada. O sea, en mi mente yo le estoy pensando así, porque realmente, o sea, sí tú las ves ya en Instagram todas súper bonitas, pero, o sea, sí tiene alguna técnica o algo diferente que puedes hacer. Entonces, pues no sé, creo que está bueno que también tú me des consejos, me des tips, que participes aquí. Tú sabes que esto es una comunidad. Y pero al final, bueno, creo que se va a resolver y ya con la capa de decoración, la capa de color, va a quedar súper bonito. No, al final nos va a quedar súper bien, pero sí me gusta como compartirte todo, o sea, no nada más de que, ay, ya me salió perfecto, porque pues sí está siendo diferente. Y te voy a decir algo, o sea, la crema de mantequilla va a terminar de endurecer esta parte, entonces se va a poder aplicar la siguiente capa súper normal, pero sí pienso que lo hubiera hecho un poquito diferente, pero escríbeme en los comentarios cómo lo harías tú. Ya terminé con esta, me la llevo a refrigerar y voy a seguir con la capa atrapamigas de todas mis rebanadas. Yo sé que muchas veces se escucha muy trillado cuando te dicen practica, 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 porque eso te va a ayudar a mejorar muchísimo. O sea, si tú practicas tus decoraciones vas a mejorar un montón. Al principio ahorita te estaba diciendo que me estaba costando muchísimo trabajo embetonar las rebanadas, o sea, ponerle esta capa atrapamigas, pero, o sea, ya esta es la última rebanada y de verdad hay una diferencia enorme, ya me acomodé muchísimo. Por supuesto, favorece mucho que la rebanada esté bien fría, pero es que quiero que veas la diferencia. Y al final te voy a dar un tip. Terminé de poner la capa atrapamigas sobre este papelito, se me hizo un poquito más fácil, por si te sirve, pero de verdad practica muchísimo. Estoy segura que se escucha a veces como que, ay, está muy trillado, pero ve la diferencia. Y ahora voy a empezar a ponerle color a mi crema. Para darle color voy a usar estos colorantes en gel, puedes usar el tono que prefieras. En esta ocasión voy a empezar con rosa. Pones un puntito de color en la crema y vas mezclando hasta llegar al tono que tú quieres. En este caso, a mí este tono de rosa ya me gusta muchísimo y voy a empezar a aplicarlo en mi rebanada. Es importante que la base, o sea, la capa atrapamigas, esté bien fría y simplemente yo voy recorriendo así la crema. Empiezo por la parte de arriba y la bajo hacia los costados. Hay que alisar y así las veces que sea necesario. Y aquí lo que estoy haciendo es alisar con la raspa, llegando a las orillas, dejándolo lo más recto posible. Ya que terminé de alisarlo con la capa de color, ahora sí te vas a traer tus boquillas para empezar a decorar. Puedes traerte cualquier boquilla rizada o de picos, las más chiquitas que tengas. Recuerda que la numeración varía dependiendo de la marca que estés usando, pero igual yo te voy a decir que tengo aquí la boquilla número 21, la 32, la 16 y otra más chiquita que no tiene número, pero bueno, las más chiquitas que tengas. Y si tienes también algunas boquillas de punto o algunas boquillas lisas. Este truco ya te lo he mostrado, pero lo que voy a hacer es poner una boquilla en una manga pastelera. Pones la boquilla en la manga pastelera bien apretada. Recuerda que esto es en caso de que no tengas coples o adaptadores, este tip te va a servir. Pones tu boquilla y la manga que vas a rellenar con crema es otra a la que no le vas a poner ninguna boquilla. Ya que tienes tu manga lista, simplemente la pones con la otra que tiene la boquilla y ahora sí empiezas a decorar. Yo voy a empezar haciendo este movimiento de conchas. Y voy a empezar a hacer el mismo movimiento con la misma boquilla en la parte de abajo.
Y para hacerle el cambio de boquilla, cuando no tengas coples, nada más simplemente le vas a cambiar la boquilla a este de aquí y le pones otra nueva. O sea, no es una boquilla nueva, es una boquilla diferente y ya vuelves a meter tu crema y ahora sí empiezas a decorar con la otra. Para hacer este cordón estoy usando la duya número 3. Puedes hacerle más o menos decoración. Esta sí ya me gusta, yo me la voy a llevar a refrigerar y sigo con la otra rebanada. Esta es la duya número 32 y voy a empezar haciendo el mismo movimiento. Esta es la boquilla número 16 y lo que voy a ir haciendo es una cadena de conchas, pero en forma así como de semicírculo. Ya que lo hice por todo el costado, ahora voy a tratar de hacerle un cordón. Aquí sí puedes hacer tu decoración de pastel, entre más lleve, más recargada, más bonita se va a ver. O sea, este es el estilo así como que vintage, llevado de un pastel grande a una rebanada de pastel individual decorada. Y la idea pues es que le pongas muchos detalles. Entonces, si quieres hacer cadenas dobles, dobles listones, si quieres ponerle más conchas, se va a ver mucho más bonita. Si quieres hacer contraste entre la parte de la decoración del pastel y las conchas, también se va a ver súper bonito. La idea aquí es que muchas personas, o sea, no quieren comprar el pastel grande, solamente le quieren llevar un detalle al festejado, o el festejado quiere tener su pastel especial, o sea, no el pastel que es para todos. Entonces, estas rebanadas de pastel yo pienso que sustituyen un poquito a los pasteles, a los lunchbox cake. O sea, siento que se ve más elegante, más bonito. No sé, escríbeme en los comentarios qué opinas tú. Le voy a seguir con el siguiente color. Esta es una boquilla lisa, yo estoy usando la número 10. Y voy a remarcar todo ahora con la boquilla número 16, haciendo el mismo movimiento de conchas. Y a esta le voy a remarcar esta punta de aquí. Y con la misma duya número 16 hice este detalle en los costados de la rebanada. Arriba le pongo un punto como guía para la cereza o para la velita. Yo hice una decoración monocromática, o sea que le puse tanto en la base como en el duyado el mismo color, pero obviamente tú puedes combinar los colores y puedes hacer decoraciones mucho más bonitas. De hecho, se me ocurre que puedes decorarlas con los colores de alguna temática que te pidan, un personaje, no sé, un equipo de fútbol, una serie, etc. Aquí de nuevo usé la duya número 21. Lo único que voy cuidando es que todas las conchas queden en el mismo sentido. Hice conchas también en la base y una segunda cadena con la duya 16. Hice el cordón con la duya 3 y terminé de poner los últimos detalles. Y para coronar mis rebanadas les puse una cereza que parece un detalle insignificante, pero de hecho es literalmente la joya de la corona. O sea, sin exagerar, siento que es lo que termina de darle todo el sentido a las rebanadas. Si tienes una velita de cumpleaños bonita, también lucirá increíble. Estas rebanadas realmente son una gran oportunidad de venta, son muy innovadoras, son deliciosas, son fáciles, no necesitas moldes especiales y son de verdad tan bonitas que se venden solas. O sea, yo estoy encantada con el resultado, pero escríbeme en los comentarios qué opinas tú de estas rebanadas de pastel.
Yo pienso que muchas veces el mercado se satura de lo mismo, es decir, todo el mundo está haciendo lunchbox cake, pues entonces es el momento perfecto para que te salgas y hagas otro tipo de producto. Si todo el mundo está haciendo pasteles súper grandes, personalizados, entonces ofrece algo distinto. Yo creo que estas rebanadas son una gran oportunidad de ventas, son una gran oportunidad para empezar a generar ingresos, para atraer otra vez a esos clientes que ya te habían dejado de comprar, para llamar la atención de clientes nuevos. No solamente es una rebanada de pastel así decorada, o sea, está delicioso, puedes hacer combinaciones de sabores gourmet, puedes ofrecerla a cierto público, a cierto mercado, o sea, que están dispuestos a pagar algo un poquito más caro, pero por algo personalizado, así chiquito, bonito. Yo pienso que muchas veces, o sea, como que ahorita el precio de los pasteles, la demanda de pasteles personalizados ha ido en aumento, todo el mundo siempre quiere tener un pastel bonito y muchas veces te dicen, hazme un pastelito para la foto, esperando que cueste muy poco, pero nosotros sabemos, o sea, el precio de los ingredientes, más cuando le metes ingredientes de calidad. Entonces creo que esta es una muy buena opción para esas personas que solamente buscan un pastel para la foto o que quieren llegar con algo para el festejado, pero no quieren alimentar como que a todas las personas de la fiesta. No sé, siento que es una buena oportunidad para tu negocio y lo mejor es que de un pastel, o sea, puedes sacar, pues yo saqué varias rebanadas, aquí ya te voy a mostrar cómo se ve el resultado, puedes hacerlas en diferentes colores, puedes personalizarlas escribiéndole el nombre, poniendo algún detalle, no sé, que el cliente te pida, ya nada más tener las rebanadas listas, decoradas y puedes personalizar en el momento con lo que ellos te pidan, puedes ponerle velitas, cereza, no sé, hay muchos caminos de verdad de estas rebanadas de pastel. Y es lo que te decía, o sea, muchas veces siento que ya se satura de una forma, entonces tú tienes que saber salirte, a saber traer nuevos productos, innovar un poquito, ofrecer a tus clientes cosas que tal vez no te estaban pidiendo, pero que en cuanto las ven, las quieren. Y esa es principalmente la idea que tenemos o el trabajo que tenemos como reposteros, o sea, es generar esa necesidad de algo que nadie está buscando porque no es algo de primera necesidad, pero tú generas esa necesidad y haces que todas las personas, o sea, quieran comprar tu rebanada de pastel. A estas tú les puedes aplicar técnicas que ya sabes, que ya te he mostrado que están en tendencia, como por ejemplo cuando les poníamos el papel para los brillitos y que la persona del festejado pueda soplar y salen todos los brillitos. Puedes aplicarle muchísimas técnicas, entonces ya depende de tu imaginación o de lo que el cliente te esté pidiendo. Yo siento que va un poquito por ahí. Lo mejor es que no necesitas ser un experto en decoración, ya viste que usé muy poquitas boquillas, o sea, muy poquitas duyas y que el movimiento que hice básicamente fue el mismo, simplemente lo fui cambiando con las boquillas, pero si tú quieres hacer movimientos diferentes, si quieres hacerle bordes distintos a tus pasteles o más variedad en la decoración, tengo ya un video donde te enseñé diferentes bordes, especialmente si vas empezando como principiante o si sientes que estás estancada en tu decoración, te dejo ese video aquí en una tarjeta, también te lo pongo abajo en la descripción porque ahí te mostré paso a paso diferentes movimientos para bordes que puedes ir haciendo y que puedes aplicar a tus rebanadas personalizadas. Y pues nada, a mí me encanta que de un solo pastel, o sea, sacamos todas estas rebanadas que se ven diferentes productos, o sea, tú le puedes vender a todos estos clientes. Si nunca han probado tus pasteles, esta es una forma muy buena de dar a conocer tu pastelería o tu negocio de postres. Y por cierto, si vas empezando y todavía no sabes cómo cobrar tus postres, cómo cobrar tus pasteles, tengo un video también, ya tiene mucho tiempo, pero ese video es buenísimo para que tú aprendas a sacarle el precio a tus productos. También te lo dejo aquí en una tarjeta y recuerda revisar la descripción porque ahí te pongo todos los videos que te estoy mencionando. Entonces, pues ahí para que tú te des una idea de las cosas que tienes que tener en cuenta al momento de ponerle precio a tu trabajo, porque muchas personas están a veces un poquito perdidas en ese tema, entonces espero ayudarte de esa forma. Recuerda que es una guía que tú puedes adaptar, pero creo que mantiene muy bien así como los parámetros generales. Y últimamente me han preguntado mucho que cómo pueden vender sus pasteles, por ejemplo, en los pasteles que hicimos en forma de maceta, que también están padrísimos. Si no los has visto, ve a verlos, te dejo el video también en la descripción. Yo lo que te sugiero es que uses cajas de acetato, o sea, donde se vea tu producto, mides la rebanada que tú estés haciendo y pues buscas una caja de acetato. Te voy a dejar algunas sugerencias aquí abajo también en la descripción para que tengas idea de dónde comprarlas.
Busca que tu producto luzca mucho. Si no quieres usar la caja de acetato completa, hay algunas con ventana. El punto es que hagas que tu producto luzca, y también lo importante es que sinceramente esto no es nada más un pastel así decorado, súper bonito por fuera. No, o sea, ve el relleno que tiene, ve las capas. Me encanta que es un sabor delicioso. Puedes adaptarlo a los sabores que prefieras, hacerlo muy llamativo así para tus clientes, que no crean que solamente están comprando decoración, sino una rebanada de pastel deliciosa. Entonces me gustaría mucho saber tu opinión respecto a estas rebanadas. Escríbeme en los comentarios. Escríbeme también si las has hecho ya o si ya las has visto. Y si las haces, pues hazle una foto, no te cuesta nada, y envíanosla para compartirla por aquí. A mí me encanta publicar sus fotos. Me encanta platicar con ustedes. De verdad me encanta, no sé, toda esta interacción me gusta mucho, pero cuando yo veo sus fotos me emociono mucho. Espero que si tú estás viendo alguna de las fotos que te estoy poniendo aquí en pantalla, me comentes. Y pues me las puedes enviar súper fácil a través de, puede ser Instagram o Facebook. Aquí te dejo mis redes sociales por si no me sigues por allá, pues para que me sigas. Y pues son estas que están aquí. Y antes de irme, quiero darle gracias a todos los miembros de nuestro canal que nos apoyan muchísimo. Aquí ponemos una lista con los nombres de todas las personas que son parte de esta comunidad. Y si ahorita no puedes hacerte miembro, no te preocupes, también nos ayudas mucho. Tú eres parte de nuestra comunidad. Cuando comentas, cuando te suscribes, cuando le das like, todo eso nos ayuda muchísimo. O sea, cuando interactúas pues con nosotros, de verdad nos apoyas mucho. No te vayas sin suscribirte y sin darle like a este video. Y pues coméntame cuál fue tu rebanada favorita. Si quieres ver más decoraciones de pasteles o más recetas deliciosas, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.